Habíamos visto, veníamos viendo ya varias semanas atrás respecto de dos temas importantes, muy importantes en nuestra vida, y uno es el llamado y el otro es la razón del llamado, ¿no? A ver si subo un poquito el micrófono. Decía el llamado y el propósito del llamado, porque también habíamos visto que Dios nos llama, dice que fuimos llamados, dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a todos los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que aman a Dios lo pueden hacer porque han sido llamados y fuimos llamados con un propósito. No fuimos llamados simplemente para ser felices, para que Dios nos transforme y nos mire como un muñequito, qué lindo que quedó, estaba tirado, arruinado, oxidado, y yo lo arreglé, miren qué lindo que quedó. Dios hace eso, ¿eh? Si usted quiere mirar después de mirarse al espejo y decir qué cosa linda que está haciendo el Señor, ¿no? Yo a veces digo, lo digo en broma, me levanto, me miro al espejo y digo, qué barbaridad, cada vez estoy más lindo. Pero en realidad en el espejo no lo podemos ver, y es el Señor que en algún momento, cuando Él venga, nos va a revelar toda la obra que hizo en nosotros. Y este llamamiento que Él hizo en algún momento, y que todos podemos recordar el momento, Dios nos da una promesa en ese llamamiento, nos da un propósito y tiene premio, porque dice que fuimos llamados para recibir la gloria de la herencia. Así que no es simplemente un llamamiento. Pero el objetivo de todo lo que veníamos diciendo es que no estamos de balde acá. Y si bien hay un llamado general, que es un llamado a todos a venir a los pies del Señor, cada uno tiene un plan, una misión diseñada en el cielo que tiene el nombre de ustedes y mi nombre. Y yo no puedo cumplir el llamamiento y el propósito de ninguno de ustedes, y ninguno de ustedes puede cumplir el propósito que Dios me dio a mí en particular. Por eso decíamos, es importante, decíamos la semana pasada, es importante conocer cuál es esa misión, cuál es ese propósito particular en mi vida. En ese llamado tenemos que entender lo que la Biblia llama cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dios ha hecho un montón de cosas con un propósito. Ahora nos toca a nosotros en este tiempo, decíamos, ¿no? Nos toca a nosotros levantar la bandera del Evangelio. Ahora somos nosotros los que tenemos que caminar e ir hacia adelante. Y es importante reconocer el propósito del llamamiento, porque eso nos motiva. Porque si no tenemos propósito, las cosas de hoy, de mañana, las cosas cotidianas nos traban y parece como que esta situación nada más es. ¿Cómo puede ser que Dios me llamó a grandes cosas y yo estoy haciendo cosas que no tienen nada que ver en este momento? A mí me pasa en lo particular y en lo personal, me pregunto muchas veces cada tarde, ¿no? Cuando estoy trabajando en la panadería, digo, Señor, me llamaste para tantas cosas y acá estoy hace 35 años haciendo lo mismo. Parece como que si yo me concentro en eso, me deprimo, me bajoneo, pierdo la motivación para alabarle, pierdo la motivación para hablar de Él, pierdo la motivación para venir a reunirnos. Tengo que ir más allá de mis circunstancias para poder darnos cuenta. Lo habíamos visto con el apóstol Pablo, ¿se acuerdan el ejemplo del apóstol Pablo? Él fue llamado en una experiencia maravillosa, una luz se cayó del caballo, era perseguidor de los hermanos de la iglesia, y sin embargo Dios lo llamó de una manera tremenda, y en algún momento dice, cuando a Dios en su misericordia agradó revelar a su Hijo en mí, yo iba para allá y ahora empezó a ir para el otro lado, ahora se hizo cristiano, y fue dado un propósito, vas a ser apóstol a los no judíos, ¿no? Y después, contando otra vez su testimonio ante el rey Agripa, Pablo le dice, oh rey Agripa, así me pasó y me pasó. Y yo no fui rebelde a la misión. No fui rebelde a ese llamamiento. No fue fácil. Pablo tuvo 1000 cosas que le pasaron. Fue
perseguido, apedreado, encarcelado muchas veces, apaleado. Él le cuenta a los corintios y cuenta en sus cartas lo que le tocó sufrir. Pero sin embargo dice, estuve derribado pero no destruido, porque tenía puesta el objetivo en el propósito, en el llamamiento. Fíjense, lo habíamos leído en la carta que él escribe a los filipenses. Dice, no sea, hermano, que yo ya lo he alcanzado, ni que sea perfecto, no lo he alcanzado todavía, sino que prosigo a ver si logro agarrar aquello para lo cual Dios me agarró a mí en Cristo Jesús. Hermanos, vuelvo a repetir, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de todo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No me traban las circunstancias. Sé vivir en la pobreza, dijo Pablo, y sé vivir en la abundancia. No me traban las circunstancias. Yo voy adelante porque mi objetivo está allá. Sí, pero mira, las circunstancias hoy dicen que no tiene nada que ver. ¿Cómo? A ver, ¿dónde está la promesa de Dios? Que Dios te dijo que vas a estar allá y estás acá. Ah, no sé, Dios se la va a arreglar. Pero él no claudicó. Dijo, yo me extiendo a alcanzar el premio. Vieron que tenía premio del supremo llamamiento. Hasta ahí el repaso. Ahora resulta que es interesante que este plan de Dios, esta misión de Dios, no depende de nosotros. Está redactada con el dedo de Dios allá arriba, ¿no? El propósito de Dios, no sé, para Maxi, para Diego, para cada uno de nosotros, no depende de nadie, depende de Dios. ¿Saben? Eso es bueno porque eso nos da seguridad. Porque Él cumple su promesa. Si Él prometió, Él lo va a hacer. Si Él prometió que nosotros vamos a hacer y llegar a tal lado, por eso es importante que cada uno sepamos, vuelvo a insistir en esto, ¿cuál es el llamamiento? ¿A qué me llamó Dios a una persona? ¿Será que simplemente es para hacer el devocional, el que lo hace, leer las escrituras, aprender, crecer, vivir en mi casa, criar mis hijos, trabajar? No, tiene que haber algo más. Porque Dios nos llama a algo más. No depende el llamamiento de dónde nos haya sacado, de nuestras características y condiciones. No, yo no pude estudiar, yo no fui bueno en la escuela, o de los recursos que tengamos. Yo no tengo dinero, no tengo esto. ¿Cómo voy a hacer cumplir mi llamamiento si no tengo nada? O, no sé, del gobierno. Algunos están esperando que venga algún gobierno. Esto no tiene nada que ver con este mundo. Este llamamiento depende exclusivamente de Dios. Fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 46. Versículo 10 dice, que anuncio yo, dice, a ver, acuérdense de las cosas pasadas, dice el versículo anterior, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice Jehová. Qué bueno, es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Redentor, no hay otro semejante a Él. Yo anuncio lo que va a venir, anuncio el futuro desde el principio. Desde el inicio yo ya anuncio el futuro. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, ya lo había anunciado. Yo digo, mi consejo, mi plan permanecerá y haré lo que yo quiero. Haré lo que yo quiero. Esa es la promesa de Dios. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de la tierra lejana llamo al varón de mi consejo, al que yo elegí, al que yo le voy a dar un propósito, lo llamo de hijo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Qué bueno, porque no estamos acá porque alguien dijo, a ver, tengo ganas de ir a una iglesia, voy a ver qué tal. Dios, si tuvimos esas ganas es porque Dios hizo la obra. Él llegó el momento, así como Pablo dijo, yo era perseguidor de la iglesia hasta que el día en que agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. El día en que agradó a Dios, o llegó la hora de decir, vení, nosotros venimos. Él es el que hace, Él es el que llama, dice, y lo hace. Óiganme, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel.
Y estos planes que Dios hace para nosotros, fíjense en Isaías 29:11. Porque yo sé los pensamientos, en otra versión, en la versión NBI dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Acerca de ustedes, dice el Señor, tengo planes de paz o pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que esperan. Yo tengo planes de bien, dice el Señor, para cada uno de nosotros, y no de mal. Planes de bien y no de mal. No somos nosotros los que hacemos el plan. Simplemente nosotros buscamos su voluntad, tratamos de conocer. Por eso dice Pablo, renuévense en el espíritu de vuestra mente, o hagan una renovación interna que abarca corazón, mente, renuévense, no se conformen, no tomen la forma del mundo, porque yo tengo un plan diferente para que puedan saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, agradable y perfecta. Eso es nuestro objetivo. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Porque saben que el plan lo hace Dios, pero nosotros tenemos una cosita que hacer. Tenemos que responder o no a su voluntad. Responder o no a ese propósito al cual nos llama, vuelvo a insistir, particularmente. Cada plan tiene el nombre de ustedes. Pablo no fue rebelde al llamado, pero a mí no me llamó como a lo que le llamó Pablo. Y a ustedes creo que tampoco, porque no somos judíos para evangelizar a no judíos. Nos llamó de otra manera, en otra situación, en otro punto de la historia y en otro punto del universo, del mundo. Sin embargo, cada uno tiene que cumplir el plan. ¿Saben qué? Cuando seamos juzgados, vamos a ser juzgados por lo que hicimos. A cada uno nos dio un talento en la parábola de Jesús. A algunos les dio 1, a algunos les dio 5, a otros les dio 3, a algunos les dio 10. Cada uno tiene que responder por lo que Dios le dio. No, yo creo que, un día voy a servir a Dios. Y para servir a Dios hay que tener un micrófono y estar parado acá arriba y predicar. Y si Dios te llamó a eso, lo vas a tener que hacer. En algún momento va a llegar. Pero no a todos les digo eso, porque si todo el cuerpo fuera mano, no habría cuerpo. La iglesia está formada por distintos miembros que tienen distintas funciones. Pero nosotros nos tenemos que saber ubicar en el plan de Dios cómo tenemos que servir, pero sabemos que siempre estamos dentro del plan de Dios. ¿Saben lo que significa cumplir el plan de Dios y ponerse a tiro de la voluntad y el propósito de Dios? Implica cositas que ahora les voy a decir que no les gusta, porque a mí tampoco. Empezando por la obediencia. Si Dios dice para allá, tenemos que ir para allá. Y sepan que si a mí no me gusta ir para allá, ¿saben? Este plan ya estaba escrito de antes de que a mí me guste o no me guste. No depende de si me gusta o no me gusta. ¿Saben? Dios dice para allá, pero yo siento en mi corazón de ir para allá. Recibí una profecía de que tengo que ir para allá. No, Dios dijo para allá y mi obediencia es ir para allá, porque ahí estoy seguro. Porque si Él dice, yo hice este plan y si yo lo hice, yo lo voy a cumplir. Así que si Dios dice para allá, requiere nuestra obediencia. Y saben que la obediencia requiere otro requisito: disciplina. No es fácil, ¿cierto? Un domingo levantarse y venir acá. Uno trabaja toda la semana, el domingo es el único día que tengo para descansar. No es fácil a veces decir, tengo que dejar lo que tanto me gusta para sentarme a leer un capítulo de la Biblia o 2. Tengo que tener disciplina, obediencia, porque sé que es lo que Dios quiere que haga. Pero necesito disciplinarme, necesito poner orden en mi vida. Hay cosas que tengo que dejar para poner esto en funcionamiento, que es, yo quiero ser fiel a lo que Dios me dio. Yo no voy a agarrar el talento, la moneda esa y la voy a enterrar en un pocito o en un pañuelo, como dice la otra parábola, por las dudas. No, Dios quiere que hagamos trabajar ese dinero que nos dio, invirtamos, crezcamos, y necesitamos obediencia, disciplina, entrenamiento. Entrenarse significa que yo necesito entender. Si Dios me manda a hablar y predicar la palabra del Señor,
¿Qué me manda a enseñar y a predicar? La palabra del Señor. Entonces yo la tengo que saber primero. ¿O no? ¿Qué mal puedo enseñar algo que yo no sé? Entonces, Dios me llamó a grandes cosas. Bien, empezar por aprender su palabra, porque lo que tenemos que transmitir, haciendo lo que sea que tengamos que hacer, es su palabra. Requiere obediencia, disciplina, entrenamiento. La pucha, ya no es tan simpático. Ya no depende de cómo me siento, ¿bien? Ya no depende de cómo amaneció, si bueno, hoy tengo ganas, no tengo ganas. La verdad es que podemos dormir. Total, escuchamos la predicación después por el WhatsApp, que lo manda y listo. No, como decía el pastor, la iglesia funciona cuando estamos juntos. Esto de la virtualidad fue una emergencia y gracias a Dios que pudimos tenerlo, pero qué lindo que es poder compartir. El Espíritu Santo se mueve dando testimonio de uno al otro, el cariño, el aprecio, lo sentimos, se siente, te emociona, es distinto. Obediencia, disciplina, entrenamiento, humillación bajo la poderosa mano de Dios. Humillación. ¿Sabe? Un detalle. Si usted quiere estar entrenado para cumplir su propósito y el plan de Dios, el orgullo es lo primero que hay que eliminar. Lo primero. El orgullo no nos deja perdonar. El orgullo no nos deja recibir el perdón. El orgullo no nos deja entender que necesitamos todo el tiempo aprender más y conocer más. Que Dios nos puede hablar de cualquier hermano. ¿Sabían que Dios puede hablar de cualquier persona? Incluso habló desde una burra, la burra de Balaam, así que imagínense, con eso tiene consuelo. Pueden saber que Dios puede usar a cualquier hermano. No, ese me va a venir a mí a decir lo que Dios dice. Yo que tengo mucho más años, yo que tengo... Aprendan a escuchar la voz de Dios en distintas maneras, ¿no? Y se necesita humildad. La humildad implica que uno puede confiar en el Señor. Qué difícil, ¿eh? Confiar, esperar en el Señor. No, si yo quiero la manija, yo tengo el volante, Señor, sentate acá, yo manejo. ¿Dónde quiere que vayamos? Y vamos para allá. Y yo manejo. No, pero Él quiere manejar. Necesitamos un poquito bajar el orgullo. Porque cuando tenemos el orgullo muy alto nos ofendemos por todo, ¿vieron? A mí me dijo semejante cosa, a mí me cuereó. Dios necesita obediencia, disciplina, entrenamiento, humildad. ¿Saben? Por eso Pablo compara a la vida del cristiano como la vida de un soldado. Fíjense lo que le dice a Timoteo. Me parece que exageré en la cantidad de versículos que tengo para leer, pero bueno, vamos a saltear algunos. Segunda Timoteo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le dice a Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, ninguno que es soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos comparados en la vida cristiana a la vida de un soldado. Un soldado tiene que dejar muchas cosas, dejar su familia, dejar un montón de cosas que le atan, no se enreda porque tiene que cumplir una misión. Así que vamos a terminar el culto después cantando: soldados soy de Jesús. Somos soldados. Esa es la idea. Ese es el ejemplo perfecto que Pablo encontró para describir esta realidad. Un soldado tiene una misión. Un soldado está bajo autoridad, está bajo obediencia. Un soldado tiene disciplina. Un soldado tiene entrenamiento, tiene que entrenar, porque después, cuando ya la panza crece, si no se entrena, ya cuesta correr. Un soldado tiene que tener humildad, porque va a venir cualquiera, aunque no tenga razón, viene la autoridad y le dice tal cosa y tiene que humillarse y hacerlo. Por eso somos comparados a un soldado.
Vuelvo a repetir, no es por sentir o no sentir. Discúlpeme, si alguno sentía otra cosa, lo lamento, porque esto es por obediencia y por fe. Había un personaje que yo quería hablar la semana pasada y no alcanzó el tiempo, y espero resumirlo así porque es larga la historia del Antiguo Testamento, el personaje de Sansón. ¿Quién conoce la historia de Sansón? El fortachón. Sansón fue llamado, vino un ángel y llamó a la madre y le dijo: mirá, vas a quedar embarazada, no tomes ni nada derivado de la uva, ni comas uva, y vas a tener un hijo. Ese hijo no le vas a cortar el pelo porque va a ser nazareo. Nazareo era las personas que se consagraban a Dios, no se cortaban el pelo, ni bebían alcohol, ni nada derivado de la uva, ni comían uva, ¿no? Y eran personas especiales. El nazareato a veces era por 1 año, por 2 años, pero Sansón fue llamado a ser nazareo no nazareno, porque eso es los que viven en Nazaret, nazareo. Fue llamado a ser nazareo toda su vida. No tenía que pasar navaja jamás por su cabeza, y tampoco tenía que comer ni tomar nada derivado de la uva. No podía tocar muerto, ni persona ni animal. Eso fue el llamado. ¿Por qué? Y le dio una misión. Le dijo, este pasaje está en Jueces 13:1-5. Le dice: porque él va a liberar, va a empezar a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Los filisteos eran una nación que estaban contra el mar Mediterráneo y venían constantemente invadiendo, porque los filisteos ya estaban en la edad de hierro, ya tenían carros, tenían armas de metal, y los israelitas estaban todavía empezando a armarse, a organizarse. Así que eran siempre sometidos. Venían las escuadrillas de los filisteos, saqueaban las aldeas. Así que Sansón, Dios lo eligió y le dio un propósito. Le dio un propósito, pero el propósito era eterno. El propósito lo hizo Dios para Sansón. Iba a ser nazareo. Pero este muchacho fue rebelde a su llamado. Porque, ¿saben? Cuando fue joven, el tipo ya era, claro, sí, atraía a las chicas. Se fue a Filistea, está bien, porque ahí es donde tenía que empezar a matar filisteos, era su trabajo. Y se enamoró de una chica en la Filistea. Una cosa que no podía hacer ningún judío, y menos un nazareo, era casarse con alguien extranjero, porque estaba prohibido. Pero él ya empezó mal, ¿ya? Y linchó a sus padres, y sus padres se ve que lo habrán malcriado, porque fueron a visitar y claro, tenían que pagar la dote por la chica, así que se fueron de donde estaban hasta Filistea, Timnat, una ciudad de Filistea, para hablar con los padres y arreglar la boda. En ese momento, él se desvía a una parra, a una vid, y come uvas. Fíjense, todas las cosas que no tenía que hacer hizo. Y encima se le aparece un león, y él dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y tenía una fuerza, un cachorro de león, con la mano nomás lo mató. No, con la quijada de un asno que encontró ahí. No, perdón, ese mató a los filisteos. Con la mano lo mató y quedó el león muerto. Y siguió caminando. En el siguiente viaje, cuando ya iban a casarse, iban con sus padres y llevaba a él para casarse a Timnat, él se acordó y fue y entró otra vez a la vida y encontró el león muerto. Y en el cadáver así del león había un panal de abejas. Así que él agarró la miel y empezó a comer. Tocó un animal muerto. Pero este muchacho no aprendió nada. Le faltaban unos chirlos. Le faltaba disciplina. Le faltaba sentido de misión. Él no sabía ni para qué estaba. Él vivía la vida y aprovechaba las bendiciones que Dios le había dado. Él disfrutaba de su belleza, de su fuerza y de la atracción que tenía por las mujeres. Tenía un problema con su sexualidad. Claro. Producto de que no controlaba su vida. Así que le convidó a sus padres, no le dijo de dónde había sacado la miel, todos comieron miel en el camino, todos felices. Bueno, terminó, si quieren leer la historia, es muy interesante. Resulta que después terminó fornicando con una prostituta, y después se enamoró de otra porque esa mujer terminó muerta, bla, bla, bla. Se casó con otra filistea, se enamoró de otra filistea, que se llamaba Dalila. Esa habrán escuchado, Dalila, Sansón y Dalila. Y Dalila
tenía a sus amigos filisteos que le decían: mira, yo te voy a pagar un montón de plata si vos me decís y descubrís dónde tiene la fuerza de este muchacho, porque ya había matado un montón de filisteos y los filisteos no podían con él. Una vez lo quisieron encerrar en la ciudad, cerraron la puerta de la ciudad para poder matarlo, y él agarró y arrancó las puertas de la ciudad con todos los grilletes y la bisagra, y se llevó la puerta al hombro. Tenía una fuerza que Dios le había dado, justamente para eso los filisteos tenían terror. Y entonces le pagaban a esta mujer para que lo sedujera y sacara el secreto. Y él le mintió una vez, le mintió dos veces, le mintió un par de veces. Hasta que dice en el versículo 16 del capítulo 16, no lo voy a leer, pero más o menos se lo cuento. Dice que Dalila insistía tanto y le seducía tanto y le hinchaba y le lloraba. Dice que le lloraba y le decía: vos no me querés porque no me decís la verdad, me engañás. Hasta que dice que su corazón su alma fue reducida a la angustia. Fue reducida. Fíjense lo que es cuando tenemos la bendición de Dios, tenemos el llamado de Dios, tenemos el propósito de Dios y somos rebeldes. Y nos dejamos llevar por nuestros apetitos carnales y dejamos llevar, por eso dice Pedro: les pido que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra alma se va reduciendo a la angustia. Lean después el pasaje de Sansón, a partir del capítulo 13 de Jueces. Su alma fue reducida. Pero si es un hombre que Dios mandó un ángel para su nacimiento, si era un hombre elegido de Dios, ¿sabe cómo terminó? Le descubrió la verdad a Dalila, vinieron los filisteos, le raparon la cabeza porque él le dijo: mientras él tuviera el pelo largo iba a tener esa fuerza. La fuerza de él no radicaba en el pelo largo, no era mágico el pelo, como la película esta de Rapunzel. No era mágico el pelo de él. La fuerza de él radicaba en su compromiso al llamado y al propósito, en su sentido de vida como un soldado en una misión. No, él vivió la vida, la buena vida, la vida loca. Así le fue. Vinieron los filisteos, lo raparon y él creyó que iba a poder y ya no tenía la fuerza, porque el Espíritu de Dios, dice, se había apartado de él. ¡Qué triste! ¡Ay, cuántas veces he visto esta historia! Pero este hermano que profetizaba, que tenía palabra de Dios para otros y que era impresionante. Y ahora uno lo ve con el alma reducida a un puñado de cenizas. Y ya no tiene la fuerza y no tiene nada, porque el Espíritu de Dios se apartó. ¿No? Fue contristado el Espíritu de Dios. Después, lo lindo que sigue relatando el pasaje, y le sacaron los dos ojos y lo llevaron a un molino a hacer trabajos forzados. Y dice un versículo: pero el cabello de Sansón comenzó a crecer después que fue rapado. Y ahí nos deja un poquito de esperanza. ¿Y cómo termina la historia de Sansón? Estaban en una gran fiesta, a la fiesta anual a su mejor dios que tenían, el dios Rimón, y estaba en una casa, en un edificio de 2 plantas, lleno de los príncipes de los filisteos, ahí lleno de gente. Entonces se les ocurrió, como eran fiestas que duraban muchos días: vamos a llamar a Sansón para burlarnos, para ver cómo Rimón ganó al Dios, a Jehová, el Dios de Israel, que era el Dios de Sansón. Y lo trajeron para burlarse y lo tenían ahí. Entonces él le dijo al que lo guiaba que lo apoyaran las 2 columnas principales del edificio, y él ahí clamó a Dios. Ya su pelo había crecido, pero no tenía la fuerza. Clamó a Dios y Dios en su misericordia le respondió. Entonces él se apoyó en las columnas y tiró todo el edificio. Él murió, pero mató mucho más filisteos en ese día que durante toda su vida. ¿Dios cumplió el propósito en Sansón o no? Lo cumplió. ¿Dios va a cumplir el propósito en nuestra vida? Sí, lo va a cumplir aunque seamos rebeldes, pero nosotros vamos a sufrir las pérdidas. Sansón sufrió las pérdidas, porque hubiera sido un gran campeón si él se hubiera consagrado y hubiera seguido la voluntad de Dios. Lástima, tiempo, ¿no? Imagínense. ¿Qué queremos? ¿Ser rebeldes? Dios en su misericordia, en el último día vamos a decir: bueno, viví toda mi vida desperdiciándola, pero el último día voy a dar gracias, voy a pegar un grito de misericordia y Dios me va a salvar y me va a meter en su reino. Sí, pero vamos a ver que en la eternidad habremos sufrido grandes pérdidas. ¡Qué cosa! Pobre Sansón.
Dios lo cumple, ¿eh? Por eso tenemos que alejarnos, tenemos que dejar todo aquello que nos molesta a este propósito. No, yo quiero, voy a elegir esta carrera para estudiar. Pará. ¿Tiene que ver con este propósito? Yo voy a elegir esta persona para convivir. Escúchame, ¿tiene que ver con este propósito? Yo voy a hacer esta cosa, voy a agarrar este trabajo, voy a hacer esto o aquello. Momento, dice Santiago, si Dios quiere, es decir, si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto o aquello. Porque si no, yo tengo el temor de Dios. Yo quiero cumplir mi misión. Yo no quiero ser un Sansón que desperdició un gran llamado que Dios le había dado. Aún así, Dios cumple el propósito. Yo quiero ser alguien que después Dios me diga, bien, buen siervo y fiel, te di una monedita y me devolviste 2. Eso sí, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dice el Salmo 32, 8 y 9, no sean como el caballo o como el mulo, que hay que ponerle un freno para que obedezcan. Dice el Salmo, a ver, lo leemos un cachito. El Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, dice Dios. Yo te voy a enseñar cuál es tu propósito, a dónde tenés que ir. Yo te lo voy a enseñar y sobre ti fijaré mis ojos. Te voy a estar cuidando, te voy a estar ayudando, yo te voy a fortalecer. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Amén o no? Esto es lindo. Si yo me encamino y dejo que Él me enseñe cada día, Señor, no veo nada. ¿Sabes? Él tiene el plan completo, yo no lo tengo, yo no veo nada, por eso me desanimo. Y Él dice, no te desanimes, pero no seas testarudo. Vamos a tener que cortar por acá. Tenemos que preguntarnos entonces, vamos al objetivo. Tenemos que preguntarnos si esto sí es serio y tenemos que hacerlo personalmente, muy seguido en nuestras vidas, constantemente preguntando, ¿qué me detiene a mí en este servicio, en cumplir su propósito? ¿Hay algo que me está agarrando? ¿Hay algo que me está atando? ¿Hay algo que necesito soltar? ¿Hay algo que tengo que dejar que tiene que ver con el pasado o con el presente, con actitudes presentes? ¿Es mi carácter el que me dificulta el servicio correcto a Dios? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me está molestando acá? Eso tenemos que preguntarnos, Señor. ¿Hay angustia? ¿Hay temor? ¿Hay orgullo? ¿Hay amargura? ¿Hay malos hábitos pecaminosos? ¿Estoy envuelto en relaciones dañinas? ¿Es mi trabajo? ¿Qué me está molestando en este servicio? Este objetivo de caminar la voluntad de Dios, de este camino que Él me enseñe, que sobre mí fija mis ojos. Eso tenemos que ver. ¿Son las circunstancias malas? ¿Es una enfermedad la que me desanima? ¿O es la circunstancia porque, claro, yo estoy haciendo otra cosa? Dios me llamó allá y estoy acá y quiero cambiar, pero no puedo. Estoy como desanimado al final, la palabra de Dios. No, dejo todo y vivo como puedo. ¿Eso pasa? No, sabemos que las circunstancias complicadas, difíciles, forjan nuestro carácter. Porque dice, en ti fijaré mis ojos. Yo estoy mirando. Dios no nos manda el sufrimiento, ya lo vimos también eso. Dios nos manda el sufrimiento, lo permite para forjar nuestro carácter, para disciplinarnos, para enseñarnos obediencia, para enseñarnos humildad, para lidiar con nuestro gran orgullo. ¿Saben? Nosotros somos en realidad no tenemos orgullo, estamos orgullosos de nuestra humildad, ¿vieron? Tenemos tanta humildad que nos ponemos orgullosos de lo humilde que somos. No caminamos a la deriva, y con esto termino. Dios tiene un propósito con el nombre de ustedes. No estamos caminando a la deriva. No es que vivimos porque amanece.
no es que vivimos porque cantó el gallo, sonó el despertador. Tenemos un propósito y tenemos que vivir con ese sentido de misión. Pará, y yo hice, no, yo ya está, ya me convertí, yo ya me limpié, ya listo. No, esto es el primer paso, hay que seguir. Yo siempre les digo, la puerta es angosta, pero después hay un camino angosto que hay que caminar. Hay que andar, hay que caminar. No se conforme, no se quede en el mismo punto. Miren lo que dice el Salmo 139. Versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron luego formadas, y ninguna de ellas faltó. Antes que naciéramos ya estaba Dios mirándonos. Y en Jeremías 1:15, 1:5, perdón, de Jeremías, dice: antes que se formase en el vientre de tu madre, antes que te formases, ya te conocí, te dice Dios. Es para cada uno, lo vuelvo a leer. Imagínese un hombre: a vos te digo, antes que seas formado en el vientre de tu madre, yo te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué lindo, ¿eh? Pero ¿y si yo estoy limpiando el baño? Pero ¿y si a mí lo que me toca es servir la Santa Cena? ¿Qué profeta a las naciones? Cada uno sabe su llamado y cada uno tiene en su momento una cosa que hacer, ¿no? Pero si uno no aprende a hacer lo básico, lo elemental, ¿cómo va a ir después a ser un profeta a las naciones? Primero uno tiene que aprender obediencia, disciplina, entrenamiento, para después poder cumplir el llamado de Dios. Así que, ¿pensá todavía que es a la deriva? No, porque antes que cada uno de ustedes haya nacido, Dios dice: Dios, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y una cosa, uno más, ¿me dejan? Uno más. Isaías 40, este es muy lindo, por eso no lo puedo no leer. Isaías 45. Si alguno tiene miedo de enfrentar la voluntad de Dios, si alguno no confía, dice Dios: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Aleluya. Yo tengo muchos. Yo sé que ustedes no, pero les cuento. Yo tengo muchos lugares torcidos todavía en mi vida. Y Él me promete: yo voy a ir delante de ti. ¡Ay, qué bueno! Y voy a enderezar los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, voy a romper delante de ti. Y cerrojos de hierro haré pedazos, dice Dios. Y te daré los tesoros escondidos y te daré los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Qué lindo, ¿no? Qué maravilla a lo que Dios nos ha llamado. ¿No les da un poco de vergüenza mirar un poquito la miseria de nuestra fe y nuestra vida cristiana? Decir: no, Dios, me llamaste a algo tan grande, me das todas las posibilidades y yo estoy acá remolineando, enredado en las circunstancias, en las cosas, en cosas pasadas, en ataduras, en tristezas, en mi carácter, en todas mis laterías y porquerías. Me enredan y no me dejan caminar. Quiero ponerme de pie. ¿Quién quiere ponerse de pie? Vamos a ponernos de pie entonces. Y vamos a decirle al Señor: Señor, queremos ponernos de pie. Esta es una iglesia que tiene una misión, Señor. Una iglesia que sabe que ha sido llamada para grandes cosas, Señor. Aunque hoy nos toque hacer lo que nos toque hacer, aunque hoy no estemos haciendo nada, Señor, nuestro corazón está dispuesto. Enséñanos tus caminos. Señor, vuélvenos a ese primer amor, a las primeras cosas cuando te conocimos.
entonces ahí recordaremos para qué nos has llamado, Señor. Porque tal vez nos olvidamos ese momento tan maravilloso, tan hermoso, Señor, de cuando nos llamaste y nos diste promesas. Y creímos que eran ya, y creímos que las promesas tenían que ver con dinero, con bienestar, con salud, con felicidad acá en la tierra. Y estas riquezas tienen que ver con el cumplimiento de un objetivo y de un propósito. Señor, enséñanos a ser disciplinados, enséñanos obediencia. La Biblia dice que aprendiste obediencia acá en la tierra. Queremos aprender obediencia, Señor. Queremos que nuestro corazón no sea rebelde. No queremos sufrir pérdidas. Queremos que después tengamos una corona, el premio del supremo llamamiento. Allá nos extendemos, allá vamos, Señor, sabiendo que vas delante nuestro, rompiendo todo lo que se ponga en el camino, Señor. Acá estamos, esta es tu iglesia, estamos de pie como soldados, Señor. Somos parte de un gran ejército y estamos dispuestos a cumplir tus objetivos, Señor. Qué maravilla tu palabra, qué maravilla todo lo que nos has dado. Por eso te damos gracias, te bendecimos y te honramos, Señor. Amén, amén.